noches, muchachos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Listo. Una disculpa, tenía un pequeño problemita aquí con mi computadora, por eso tardé en ingresar. Pero ya estamos aquí y todo. ¿Ya están listos para su examen? Es el jueves, ¿no? Así es. Ah, ¿Ya están listos o todavía no? ¿Mande? Me espantó. sí, Ah, ¿que sonó fuera como hoy? si fuera a ser hoy. No, Sí, pensé para que era el- hoy. Ya fue. no, ya ni se hubiera preguntado, le hubiera dicho ya, de una vez, a ver, a contestar preguntas. Sí, Profe, una pero no vez. he subido la guía, ¿o sí? Bueno, es que estuve checando, pero creo que no he subido la guía. Según yo la subí, déjame revisar. Porque yo me quedé en que sí, pero nadie me ha mandado mensaje. Como estaba evaluando a los de sexto semestre. A ver. Sí, efectivamente se quedó en borrador. Sí, con razón, profesor, porque yo igual estuve checando, pero no vi que subiera. Bueno, no vi ninguna guía. Por eso preguntaba. Sí, se quedó en borrador. Sí, no está, no les apareció nunca. Bueno, vamos a hacer entonces. Tenemos dos opciones. Una, resolvemos ahorita todas las dudas que tengamos para el examen. O la otra, ahorita actualizo. Y tendríamos que recorrer el examen para el próximo martes, para que tengan la semana para resolverla. Para el próximo martes yo voto, no sé los demás. Porque de hecho, ahorita antes que hagan la votación, de hecho también se quedó en borrador la tarea que me iban a entregar para hoy, que eran unos ejercicios, y precisamente sobre eso íbamos a... Se quedaron en borrador las dos. Sí, entonces voy a actualizar, porque la tarea que era por hoy se las voy a dejar para que me la entreguen el viernes, de unos ejercicios que les había platicado el jueves para que me la entregaran. Profe, ¿los ejercicios eran los de valor promedio y RMS? No, aparte, Ah, ok. esos me los entregaron la semana pasada, ¿no? Sí, Si no me sí. equivoco. Eran unos que me tenían que entregar hoy, Ok. pero se quedaron en borrador. Sí, los tengo en borrador. Entonces vamos a hacer eso. Voy a actualizar la tarea y de ahí recorremos el examen para el martes. Y ya actualizo la guía hoy y actualizo los ejercicios para que me entreguen el día viernes. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Sí, porque Sí, si profe, no, bien. me van a quedar muchas dudas y precisamente los ejercicios que tenían que entregar hoy, que se supone que yo los programé para hoy, eran sobre eso, sobre señales, voltajes por medio, voltajes RMS, análisis un poquito de señales. Y de hecho, sí, todo lo que había programado, porque inclusive ya les había puesto la práctica para que me la entregaran el viernes. ¿Se acuerdan que les había hablado de una práctica que no había subido acerca de Profe. un análisis de datos, valor de media, moda? Sí. Sí, se me hace que ese ahorita fue error de Classroom, porque no cargó ninguno. Lo que estaba revisando ahorita. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a actualizar todo. Y una vez que se actualice ya les mando un correo para que lo revisen directamente con las fechas que les estoy dejando. ¿De acuerdo? Dale, muchachos. Y ya sobre eso trabajamos. Nada más déjenme, les mando un correo y ustedes revisan. Y si les aparece como tal, ya nada más me avisan y sobre eso trabajamos. Sobre esas fechas que yo les establezca en la actualización que haga ahorita. Sí, porque tenía programado el examen el jueves. Para hoy me tienen que entregar unos ejercicios y para el viernes me tienen que entregar la práctica. Pero ninguno se actualizó.
Entonces me quedaron ahorita como borrador. Entonces, ¿usted mandaría las nuevas fechas? Sí, déjenme actualizar la fecha, yo lo subo y ya sobre esas fechas ya trabajaríamos. Ah, ok, profe, gracias. ¿Vale? Sí, F, como dice la chaviza. Dale, a ver. Bueno, entonces, ¿dudas de lo que vimos la clase pasada con respecto a fuentes de alimentación? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a trabajar después de fuentes de alimentación? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? No, profe. No, nadie. Puso atención al temario. No, profesor. Bueno, dentro de la unidad teníamos sistemas que iban a generar señales y dentro de esas el primer tema era fuentes de alimentación y después es el generador de señales o generador de funciones. Algunos le llaman como tal generador de señales. Normalmente en la escuela se acostumbra y siempre se le ha llamado, que yo recuerde, generador de funciones. Entonces vamos a ver lo que sería el generador de señales o generador de funciones. Y como les había mencionado en la clase pasada, vamos a verlo un poquito de forma superficial, porque no me voy a meter de lleno al funcionamiento total, porque necesitaríamos algunos otros elementos o conceptos, pero sobre esto vamos a estar trabajando. Entonces, este capítulo lo tienen en el libro que les compartí, pero aquí voy explicando algunas otras cosas y la próxima clase complemento con algunos diagramas más. Entonces, para el caso del generador de funciones, ¿qué es un generador de señales? Pues obviamente un generador de señales va a ser un sistema o un circuito, pues que nos va a tener la capacidad de generar cierto tipo de señales y que nos van a servir para poder alimentar un circuito o proporcionarnos con ciertas características. Ya habíamos visto señales básicas o señales clásicas que se trabajan en el laboratorio de electrónica. ¿Cuáles eran esas señales clásicas o las básicas que trabajamos? La senoidal, la triangular, diente de sierra. Ajá. ¿Y cuál más? Las rectangulares. El pulso. La cuadrada, ¿no? La cuadrada que es como pulso. Y de hecho hemos manejado precisamente el pulso como tal. Habíamos manejado una señal cuadrada, que era una señal alterna, y una señal de pulso, que iba a ser completamente de corriente directa. Bueno, tal cual nos dice aquí en el segundo párrafo, dice, este equipo se compone de circuitos electrónicos que no se han estudiado hasta el momento y que no son objeto de la asignatura. Bueno, aquí yo les había mencionado que los circuitos que nos van a generar este tipo de señales normalmente se trabaja con los llamados amplificadores operacionales, que es uno de los temas que ustedes van a ver en sexto semestre en electrónica lineal. Y que aquí, para poderlo abordar, pues necesitaríamos nada más el funcionamiento base o básico de cada uno de ellos para ver por qué se generan y cómo se generan. Se entiende como tal al equipo que genera señales que admite representaciones matemáticas sencillas y que son de empleo común en electrónica, como les había mencionado. Y esas son pues las que ya habíamos visto: señal triangular, diente de sierra, señal senoidal y pulso cuadrado. ¿Qué característica tienen en particular estas cuatro señales? ¿Qué tipo de señales? ¿Alterna o directa? Alterna. Una señal tipo alterna, tal cual aparece aquí. Si nosotros quisiéramos esta señal o estas señales como tal, convertirlas en señales de corriente directa, ¿se podrían hacer? Sí. ¿Cómo, Sí, ¿no? cómo lo haríamos? Sí. Le quitaré la por transistores. La clase pasada dijo que con transistores, después se pasa a una la de diodos, después a resistencias para hacer la lineal. De ahí el filtrado y para que quede la señal puramente positiva, ¿no? Bueno, eso sería si quisiéramos hacer la corriente directa constante. Pero ya vimos que podemos tener una señal de corriente directa siempre y cuando conserve su polaridad, es decir, sea todo positivo o sea todo negativo, nada más. Sin necesidad de convertirla en una señal de corriente directa constante,
la podemos convertir en una señal de corriente directa, como tal. Vamos a suponer que aquí esta amplitud a lo mejor es de 1 volt. Tiene un valor máximo de 1 volt y un valor mínimo de ¿cuánto sería? De menos 1 volt. Si a esta señal yo le sumo una señal de corriente directa constante de 1 volt, ¿qué va a suceder? Se restaría con la negativa. ¿Qué pasa si a cada uno de estos puntos que tiene la señal le sumo 1? Al que está negativo. Se sube, ¿no? Exactamente, como dice su compañero también. Se sube o se desplaza hacia arriba. ¿Qué va a suceder entonces? En lugar de que tenga un valor de menos 1, como es el que tengo aquí, va a tener un valor de 1. En lugar de que tenga aquí en cruces por 0 un valor de 0 como tal, tendría un valor de 1. Y su amplitud máxima, en lugar de que sea 1, sería 2. Entonces prácticamente ya la estoy montando sobre un nivel de corriente directa y por lo tanto tendría una señal propiamente con voltaje positivo. ¿De acuerdo? Y esta sería una forma de convertir esta señal a una señal de corriente directa. No constante, pero sí una señal de corriente directa. Recordando, las señales de corriente directa mantienen siempre su polaridad. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Si yo la quisiera convertir en una señal completamente negativa, ¿qué tendría que hacer? ¿Restarle 1? Restarle 1. Por lo menos un 1, ¿no? Si es que quiero que esté sobre el nivel de 0. Pero si quiero ponerle una fuente negativa de menos 2, menos 3, menos 4, igual cuando la convierto en positiva, pues puedo sumarle una fuente de más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Sí? Y aquí es precisamente donde nosotros podemos ver una de las aplicaciones de trabajar con fuentes de corriente directa constante. Puedo elevar los niveles de voltaje o puedo restar los niveles de voltaje. ¿De acuerdo? Esta señal como tal, o cualquiera de las que tengo aquí, si tomo, por ejemplo, la triangular, la senoidal o la cuadrada y obtengo su voltaje promedio, ¿cuánto debería de ser? ¿Cuánto sería el voltaje promedio para esas señales? 1. 1. Tal cual sería 0, ¿no? Así es como dice su compañero. Cualquiera de estas señales va a tener un valor promedio igual con 0. Vean, vamos a verlo en un periodo. Para el caso de mi señal triangular, voy a empezar mi análisis aquí donde está mi cursor. Termino mi semiciclo positivo, viene mi semiciclo negativo, y el área que tengo aquí de este triángulo realmente es la misma área que voy a tener aquí, tanto el semiciclo negativo como positivo. Si yo sumo la misma área, porque recordando que la integral es el área bajo la curva, para el semiciclo positivo y para el negativo, pues realmente me va a dar lo mismo. Sucede lo mismo aquí con la diente de sierra. Este triángulo que tengo aquí es el mismo que tengo acá. Para la cuadrada, este cuadro que tengo aquí, que es positivo, es el mismo que tengo acá en negativo. Para la senoidal, esta parte del área bajo la curva, que está en positivo, es lo mismo que voy a tener aquí en negativo. Si a estas señales yo le sumo un valor de fuente positiva, ¿qué va a suceder con nivel de voltaje? ¿O qué va a suceder con el valor de voltaje promedio? Si a esta señal triangular, bajo el ejemplo que mencioné, le sumamos una fuente de voltaje de corriente directa constante de 1, ¿cuánto valdría ahora su voltaje promedio? ¿Cuánto debería de valer, muchachos? ¿Sí lo alcanza a visualizar o lo dibujo? Pues la amplitud sumaría, ¿no? O sea, el valor sería el mismo que el de la fuente que le sumas, o sea, de 1. Exactamente. Tendría que ser de 1. Voy a dibujarlo para que a lo mejor nos quede un poquito más claro. Entonces dejo de compartir esta pantalla y comparto la otra. Por Cayo, sí, tendría que ser de 1, como lo comentas. A ver, entonces dejo de presentar esa pantalla y presento una nueva pantalla. Listo, esa sería mi señal triangular, como tal, la primera que estamos considerando. Si a esa señal yo le sumo un nivel de 1, que es el que tenemos aquí como tal. Entonces va a partir de aquí la señal
va a subir hasta llegar a un valor de 2, luego va a descender hasta llegar a 0 y nuevamente va a subir hasta 1. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Esa sería mi nueva señal. Entonces quiere decir que estaría oscilando alrededor de este valor. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cómo calculo el voltaje o cómo sé que mi voltaje promedio de la nueva señal es igual con 1? Normalmente cuando tengo una señal de corriente alterna, yo sé que mi valor de voltaje promedio es 0, precisamente porque está oscilando alrededor de este nivel, que es 0. Y la simetría que guarda esta parte positiva con respecto a la parte negativa es alrededor de 0. Si yo la subo de nivel, ahora la señal va a oscilar con respecto a qué valor. En este caso estaría oscilando con respecto a 1. A 1. Entonces por eso es que mi nivel de voltaje o el valor de voltaje corriente directa va a ser igual con 1. Si yo quisiera calcular precisamente este nivel, este valor a través de la definición que es la integral, ¿cómo lo calcularía? ¿Cómo lo calcularía, muchachos? ¿Cómo se les ocurre? La función más 1. La función más 1, ¿por qué? No, perdón. No, sí pudiera ser, pero vamos a ver por qué. ¿Cuál sería la lógica para calcularlo así? Bueno, sería f, bueno, f de t, pero t más 1, para poder desplazarlo. Exactamente, f de t más 1. Y sobre eso tendríamos que calcularlo. Pero fíjense, gráficamente, ¿qué es lo que haría? Yo sé que esta señal oscila alrededor de 1. Entonces, lo que yo tengo aquí es igual a lo que tengo acá. ¿Cierto o no? Entonces, quiere decir que el área que yo tengo, y lo voy a tratar de dibujar un poquito. El área que tengo acá, perdón, esta área que tengo aquí es igual a la que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Profe. Bueno. ¿Cuánto valdría? Y la voy a sombrar de otro color para que lo veamos gráficamente. ¿Cuánto valdría esta área? Toda esta que está aquí. Estoy suponiendo que aquí tengo un valor de 1. Y hasta aquí tendría un valor de t medios. ¿Cuánto valdría? Pues sería 1 por t medios, ¿no? Vale, hasta ahí llevaríamos t medios como tal, ¿no? ¿Cómo calculo la otra parte? Pues precisamente para que me dé un valor de voltaje igual con 1. ¿Cómo? ¿Cómo calculo la otra parte? Porque fíjense, si yo voy a calcular el área bajo la curva, es todo esto. De 0 a t medios es todo esto. Es el área del rectángulo, que es esto, más el área del triángulo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo calculo el área de este primer triángulo, el que está arriba? Lo vamos a colocar aquí. El área es igual a... ¿Cuánto vale la base? T medios. Sale t medios. ¿Cuánto vale su altura? Sería 2, ¿no? Ah, no, 1. No, del triángulo nada más. 1, ahí está. Sale. Más el área de este otro rectángulo. ¿Cuánto vale ese rectángulo? Pues Igual t medios, ¿no? ¿no? T medios. Ya calculamos esta área. De t medios a t, ¿cuál sería el área que nos corresponde o que nos conviene? Pues igual t medios, ¿no? ¿Más t medios? ¿Le sumamos t medios? ¿Qué sería esta? La que sombrea en color verde. Pero acuérdense que aquí nos tendría que dar un área igual con ¿cuánto? Con 1, ¿no? Ujú. ¿Y si nos da 1? No.
Se les facilita más hacer la integral. La integral iría de 0 a t medio, ¿no? No, tendría que ser igual de 0 a t. Toda la señal de 0 a t. Y bien, lo estamos calculando por área, ya ni siquiera lo estamos calculando por integral. ¿Cómo nos quedaría, muchachos? O se los dejo de tarea. Como que ya me perdí, profe, no, ya. Y como que me confundí igual. A ver, voy a borrar toda la señal desplazada como tal. ¿Cómo calculo el voltaje promedio de esta señal? Sumando la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Nos daría Fíjense, cero. recordando, nuestro voltaje promedio, y lo voy a poner así, es igual a 1 entre t. Y lo voy a escribir así, porque aquí no tengo integrales, ¿no? De la integral de f de t, ¿no? ¿Vale? Evaluado precisamente de 0 a t. Cuando yo integro, sabemos que es el área bajo la curva. ¿Cuál es el área bajo la curva de esta señal? ¿A quién correspondería? A esto que tengo aquí y esto que tengo acá. Bueno, realmente sería... Es que a lo mejor es donde nos estamos confundiendo. Realmente sería... esto, ¿no? Porque acuérdense que es el área que vamos a conservar bajo la curva. Así ya, y si la sumas, pues ya da 0. Exactamente, pero esta se vuelve negativa. Que realmente esta área que tengo externa formando el triángulo es la misma que tengo interna en el triángulo. Si yo lo hago ahora, considerando que esta señal la voy a subir de nivel, como lo había considerado acá. Tengo mi señal, sube hasta 2, baja hasta 0 y sube nuevamente hasta 1. ¿Cómo calculo gráficamente? No por definición de integral, sino gráficamente mi área bajo la curva. Porque dijimos que aquí, si yo la sumo o le coloco una fuente, además le voy a poner amplitud A. Si le subo una fuente de valor A, pues siempre me va a dar el valor de corriente directa que yo le estoy sumando. Porque la otra oscilaba alrededor de 0. ¿Cómo obtengo gráficamente el área bajo la curva de esta señal que está en amarillo? Gráficamente, muchachos, de lo que llegaron a ver ustedes en cálculo integral. ¿Se acuerdan de cálculo integral o no? Pues sería sumando cada vez, una suma de rectángulos, ¿no? Cada vez más pequeña. ¿Cuál con cuál? ¿Cómo lo determinamos gráficamente, muchachos? Pues sería el área del rectángulo de arriba, digo, del triángulo de arriba, más partirías como un rectángulo abajo, que sería esa otra área, más la otra área del triángulo del lado derecho. A ver, otra vez. ¿Cuál sería? O sea, el área del triángulo de arriba, esa, Ajá. ahí donde se convierte de valla a pico, donde se intersecta con A, partiría como un rectángulo, que es el que dibujó antes,
Y esa Sería sería aquí otra abajo. área. Ajá. Sería la Ajá. suma de esas dos áreas más la de el triángulo de este. ¿Cómo se llama esto? Más la de los dos triángulos pequeños que son la misma que la del triángulo. ¿Cómo se llama esto? A ver, El sería, triángulo que forma el valle. dice compañero, aquí se forma un triángulo, ¿no? Aquí se forma otro triángulo. Aquí estamos de acuerdo que se forma otro triángulo, que es este. Y este. ¿Cuál de esas áreas entonces sería? Por ejemplo, podría ser la suma de esos dos rectángulos, restándoles al segundo rectángulo el área del triángulo de arriba. A ver, el área de este rectángulo. Sí, de los dos rectángulos Más. que se formaron. Ajá. Menos el área, porque el segundo, la curva baja y prácticamente el área del segundo triángulo es la misma que el del triángulo de arriba. Entonces sería una resta ahí del área del triángulo de arriba. ¿Y cómo quedaría entonces? B prom igual a. A T, 1 por T, menos... ¿Uno por T o 1 sobre T? No, 1 por T, porque es la área completa como del rectángulo grande que se hace. Entonces quedaría 1 por T. Ajá. Menos 1 por 1/2 de T. 1 por 1/2 de T. ¿Y cuánto nos da? A 1 medio de T, ¿verdad? Nos quedaría. No, porque ahí estoy haciendo otro rectángulo, no. No. Nada más voy en un 1 por T. Entonces, 1 por T menos. Pues así quedaría, ¿no? Porque la área que vas a restar del triángulo también tienes que sumar la de arriba, porque es todo el área bajo la curva. Ajá, y entonces, ¿cómo nos queda? No. 1 por T. 1/2 de T más 1/2 de T, ¿no? Fíjense, a ver, aquí la confusión es la siguiente. Cuando nosotros calculamos el área bajo la curva de realmente lo que estamos considerando, del que está en rojo, ojo, tomo el área que tengo aquí entre mi curva y el eje, y le resto la que se me está generando entre el eje y la curva que está aquí. Tenemos el mismo valor de área, positiva, y esta es negativa. Es negativa porque está debajo del eje, ¿sí o no? Sí, pero... Entonces, si la sumo y la resto, me da 0. El área que yo tengo aquí, de este triángulo, y la voy a sombrear. Esta área que tengo aquí es la que voy a colocar acá. Porque al final de cuentas, cuando yo calculo el área bajo la curva de esta señal, tengo que quitarle este cacho, forzosamente. Y tengo que sumarle este otro cacho, porque está por encima de mi línea verde. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que aquí yo que debo de considerar es que el voltaje promedio es igual a... Voy a tomar en cuenta el área que tengo aquí del rectángulo. ¿Cuánto vale? Voy a colocarlo como amplitud. A por T medios. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Más. Voy a sumar el otro rectángulo que tengo aquí. Que también sería A por T medios. Pero ese rectángulo, al segundo, ¿qué le tengo que quitar? La parte sombreada del triángulo El valor del triángulo, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto vale? Base por altura. Su altura sería A por De medios, ¿no? de medios. ¿Y qué le tengo que sumar? Pero, ajá, le tengo que sumar el otro triángulo que El tiene otro triángulo.
Entonces más van a cantar entre esos dos. AT medios. Y entonces, Entonces va a quedar T medios más T medios, ¿no? exacto, este término que tengo aquí con este, pues realmente se anula, ¿no? ¿Y qué me quedaría? AT medios más AT medios. ¿Y cuánto me da? La amplitud es de 1, entonces nos daría T medios. Digo, T medios. Nos da T. ¿Sí? Pero recordando la definición que me dice, 1 sobre el periodo multiplicado por la integral, y la integral es el área bajo la curva. Entonces, a todo esto lo tendría que multiplicar todavía por ¿cuánto? Por 1 sobre T. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe, sí, ya. Entonces, aquí me queda A por T medios más A por T medios, me queda A por T. Si lo divido entre T, porque es lo que tengo que multiplicar en la integral, aquí está en mi integral marcado, ¿no? ¿Qué me dice? 1 sobre T. Todo lo que tengo aquí en rojo es solamente la integral, lo tengo que dividir entre T. Entonces, realmente me quedaría que el voltaje promedio es igual a, si estoy suponiendo que mi valor de A es igual con 1, pues mi voltaje promedio es igual con 1. Y sucedería lo mismo para mi señal cuadrada, para mi señal senoidal o para mi señal diente de sierra, siempre y cuando sean simétricas. Siempre que yo le sume una señal de corriente directa constante, mi voltaje promedio se va a convertir automáticamente en ese nivel de voltaje constante. Si en lugar de sumarle le resto, ¿qué va a suceder? Si yo le sumo una fuente de voltaje de menos 5 volts a cualquiera de las señales que teníamos, ya sea senoidal, triangular, cuadrada, ¿cuánto me daría de voltaje promedio? Lo que le estamos restando, lo que le estamos colocando como fuente negativa, menos 5 volts. Si yo le pongo menos 10 volts, una fuente, pues realmente va a ser nuestro voltaje promedio de menos 10 volts. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Vale. Vamos a considerar entonces que aquí, para el caso de un generador de funciones o de señales, va a depender del propósito sobre el cual queramos trabajar. Vamos a clasificarlo entonces por el tipo de frecuencia del valor de frecuencia que nos va a generar. Y podemos considerar entonces que existen 3 generadores. Uno que son generadores de audiofrecuencia, cuando la frecuencia va de 0.01 Hz a 10 MHz. Vamos a considerar que existen generadores de radiofrecuencia, cuando van de 1 kHz a 1 GHz, y generadores de microondas cuando son mayores de 1 GHz. Los que se tienen en el laboratorio normalmente son generadores de radiofrecuencia. Aproximadamente van de un poquito menos de 1 kHz y algunos llegan hasta los 2 o 3 GHz. En el caso, por ejemplo, de los laboratorios de mediciones, próximo semestre llevarían una materia que es dispositivos. En sexto semestre llevarían electrónica lineal, electrónica digital. Y casi todos esos generadores en esos laboratorios trabajan un poco menos de 1 kHz, hasta hay unos de 3 GHz y hay otros de 6 GHz. En el laboratorio, por ejemplo, de una materia que es transmisores y receptores ya dentro de la especialidad electrónica, ya se tienen generadores de microondas. Llegan a generar señales hasta de 60 GHz. No quiere decir que solamente generen para arriba de 1 GHz. Pueden generar desde 1 kHz hasta frecuencias arriba de los gigahertz. Entonces, por eso es que se pueden clasificar de esta forma. Para poder trabajar con estas 3 señales, se puede partir de lo siguiente. La señal fundamental es una onda triangular que se obtiene cargando y descargando un capacitor en corriente constante. Este sería el circuito base y a partir de aquí se pueden generar las diferentes tipos de señales. Hay otros circuitos que parten de una señal completamente constante, una señal cuadrada. ¿Por qué sucede esto y por qué puede generarse? Si yo tengo una señal
f de t igual con k, que es una constante, ¿qué pasa si la integro? Integren una constante, muchachos. ¿Cuánto les va a dar? 0. 0. ¿A todos les da 0? No, la constante nada más. No, Se puede Sí, integrar la porque constante. cero es derivada. Exacto. Es la propia constante, ¿no? ¿Qué vas a ingeniero? Regresas propia al primero. No, ¿qué dijo que vamos a calculara? ver. ¿Cuánto nos da, muchachos? La constante misma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué dijo que calculara? No alcancé a escuchar bien. No Vamos se a puede suponer una integrar función una constante. f de t Integrar. igual a una constante. Ajá. ¿Vale? Si yo integro esa señal, mi señal constante, ¿cuánto me daría? Pues si la Si la integramos integro con tiempo, quedaría la constante por t. por t. ¿Cuánto? La constante por t si la integramos con respecto al tiempo. Ajá. Dale, a ver. Voy a cambiar de pantalla. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay algunos que generan la señal a partir de una señal triangular y otros que generan a partir de un tren de pulsos. Pero vamos a ver por qué se puede generar a partir de la triangular o por qué se puede generar a partir del tren de pulsos. Y esto tiene que ver precisamente con las operaciones matemáticas de integral y derivada. Y por eso es que se pueden generar con circuitos llamados amplificadores operacionales. En términos generales, ¿qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional es un circuito que va a amplificar la señal, pero que adicionalmente va a ejecutar una operación matemática, que puede ser una suma, una resta, multiplicación, división, inclusive una integral o una derivada. Y se puede hacer de esta forma. Entonces, fíjense, voy a suponer que tengo mi función f de t igual a k, que es una constante. Si yo integro esa función, me va a quedar integral de k por diferencial de t y es k por t. Voy a omitir ahorita por principio la constante de integración. Esta gráfica o esta función que tengo kt, ¿qué forma me va a generar? ¿O qué gráfica me puede generar? Pues una constante nada más va a estar amplificada por el valor de t, ¿no? Sí, pero cuando yo la grafico, ¿qué forma de onda me va a dar? ¿La recta? La línea recta. ¿Una línea recta, constante? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, pero ¿Sí? ¿Seguros, muchachos? A ver, nosotros ya resolvimos el voltaje promedio de una señal triangular. ¿Cuál es el modelo matemático de la señal triangular? ¿Cuál es el modelo matemático, muchachos, de una señal triangular? ¿Quién me dice? O sea, la ¿Cuál es el función modelo que me t, ¿no? describe? A Ojo, a sobre ver si se alcanza a ver mi cursor. ¿Cuál es mi ¿La f modelo de que t? me describe esta pendiente? Pues la amplitud sobre t medios por t. Bueno, del tiempo, pues. A ver, ojo, del lado derecho estoy presentando una señal triangular. ¿Cuál es el modelo matemático que me describe este tramo de gráfica nada más? De 0 a t cuartos, tengo una línea pendiente. ¿Cuál es mi modelo matemático? Es una línea recta. La pendiente, ¿Cuánto vale la pendiente? que es 2 por a sobre 2 t. por A la pendiente. Ajá. O sea, 2 por a sobre t. Bueno, sobre el periodo. La pendiente. ¿Sí, todos de acuerdo que sería 2 por A entre t, la pendiente?
no, 4, ¿no? Porque son t cuartos de la... T cuartos, ¿no? 4A entre T. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, es recordando delta de Y entre delta de X. Acuérdense, la expresión para una línea recta, a una recta, es Y igual a MX más B. En este caso, ¿cuánto vale B? Como tiene la ordenada del origen, B vale 0. Entonces, la expresión para esta recta sería Y igual a MX. Pero no estamos trabajando con X. ¿Cuál es mi variable que estoy trabajando en el eje horizontal? T. Tiempo. Y en lugar de trabajar una pendiente que es M, yo puedo considerar que es T, que es K. Esta K que tengo aquí es mi pendiente. Y si tengo K por T, ¿a quién me representa? A esta línea recta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. El tramo que va de aquí del punto A al punto B, ¿cómo la puedo representar? Pues la puedo representar como menos KT, porque ahora es una pendiente negativa, pero tiene el mismo valor. Si de subida era menos, que era 5 de pendiente, pues ahora de regreso, de bajada va a ser menos 5. Del punto B al punto C, pues volvería a tener una pendiente igual con 5. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, fíjense, aquí me dice, para el caso de la generación de la señal triangular, voy a tener un capacitor que va a estar oscilando entre Vm y menos Vm. Cuando tengo Vm, voy a tener una corriente, y fíjense, aquí tengo una fuente de corriente. Va a hacer que la corriente ingrese a través del capacitor. ¿Y qué va a hacer el capacitor? Se va a cargar. Cuando cambio el interruptor de Vm a menos Vm, ¿hacia dónde tendría que circular la corriente? Ahora el capacitor se va a descargar y la corriente circularía del capacitor hacia tierra. Y entonces, cuando voy del punto 0, que es el origen, a A, es porque se está cargando el capacitor. Cuando voy del punto A al punto B, es porque se está descargando el capacitor. Cuando voy del punto B al punto C, es porque nuevamente se está cargando el capacitor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. Entonces, es una carga y descarga del capacitor. Aquí yo tengo una carga y una descarga del capacitor. ¿Y qué señal me está generando? La triangular. Una triangular. Vale. Entonces, ahora voy a partir de una función f de t igual con kt. ¿De acuerdo? Esta función f de t igual a kt, ¿a quién me describiría? Al tramo de 0a. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Bueno, voy a integrar esa función f de t. Entonces, la integral de f de t, ¿a qué será igual? A la integral de kt. Diferencial de t. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. La k es constante. Entonces, como la k es constante, sale de mi integral. ¿De acuerdo? Entonces, de acá la voy a sacar de la integral y la voy a poner aquí. Integral de t, ¿a qué es igual? T al cuadrado sobre 2. T cuadrada sobre 2. Y si entonces tengo t cuadrada sobre 2, ¿a qué correspondería? ¿A qué tipo de señal correspondería? ¿Parábola? Cuadrada. Una parábola. Exactamente. ¿Hacia dónde abriría mi parábola? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Sí, hacia arriba. ¿Ya no, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora, en lugar de trabajar con esto, voy a trabajar en el tramo de A a B. ¿Cómo defino mi función de A a B? ¿Qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, mi función sería menos KT. Y si integro mi función, ¿qué va a suceder? La parábola va a ser abrir. menos K por la integral de T, diferencial de T, y entonces sería menos K, T cuadrada sobre T, que a sobre 2. Esto me corresponde a una parábola que va a abrir hacia abajo. Y si tengo una parábola que abre hacia arriba,
seguido de una parábola que abre hacia abajo, ¿qué me va a estar generando? ¿Qué creen que me genere? Podría ser una senoidal. Algo similar a una senoidal. Entonces podemos partir de aquí, que de una señal triangular, si la hacemos pasar por un circuito que integre esa señal, pues vamos a generar una señal similar a la triangular, que a la senoidal. Entonces de 0 a A generaríamos una parábola o una parte parábola realmente negativa. De A a B, una parábola que abre hacia abajo. ¿Sale? De A a B. Y de B a C generaríamos una parábola que abre nuevamente hacia arriba. Obviamente el más o el menos, pues depende precisamente de la pendiente que tengamos. ¿Sí nos quedó claro, muchachos? Entonces quiere decir que a partir de una señal triangular podemos generar una señal senoidal. Si esa señal senoidal la volvemos a integrar, pues sigue siendo una señal senoidal. ¿Qué va a suceder ahora si esta función, en lugar de integrarla, la derivo? Si yo tengo una función f de t igual a kt y la derivo, ¿qué voy a obtener? La corriente. Si una función kt la derivo, ¿qué obtengo? Derivada de k por t con respecto al tiempo. T. K cuadrada, ¿no? K, la constante. Entonces, fíjense, tendría este tramo. Estoy señalando con mi cursor. Sería mi constante. Y si derivo menos k por t, ¿qué obtengo? Menos K, ¿no? Menos k. ¿Qué es lo que tengo ahora señalando en el cursor? Menos k. Entonces, si derivo mi señal triangular, ¿qué señal voy a obtener? Una triangular. Una rectangular. Una rectangular o una cuadrada. Si integro la señal triangular, ¿qué señal voy a obtener? Una senoidal. Una senoidal. Entonces, yo puedo generar estas señales a partir precisamente de mi señal triangular. Si mi señal triangular la derivo a través de un amplificador diferenciador, obtengo una cuadrada. Si la ingreso a un amplificador integrador, pues voy a obtener la señal senoidal. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Y eso es más o menos así como estaría funcionando un generador de funciones, partiendo precisamente de una señal triangular. Y esa señal triangular sería precisamente nuestra señal raíz o señal origen. Obviamente, para trabajar con un generador de funciones, no va a ser tan sencillo como tal, porque va a depender de otros parámetros, pero esto sería el principio o la base para trabajar con un amplificador, con un generador de funciones. ¿Cómo pudiéramos obtener la señal diente de sierra? ¿Sí se podría de la triangular o de la cuadrada? Pues como una mezcla de la triangular y la cuadrada, ¿no? Más o ¿Como menos. una mezcla? ¿Creen que sea como una mezcla? Sí, sí parece. Parecería. Vamos a ver ahorita. Sale, entonces, ¿sí nos queda claro cómo podemos generar una señal triangular? Sí, con una carga y descarga, ¿no? Una descarga, carga y descarga, pero trabajando con fuentes de corriente. ¿Ya? De hecho, fíjense aquí del lado derecho que nos dice, el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Quién nos proporciona la carga? La corriente. Acuérdense que la corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo. Por eso lo podemos generar a través de una fuente de corriente. Un conmutador electrónico. Bueno, aquí en conmutador electrónico tenemos diferentes tipos de conmutadores. Puede ser desde un transistor hasta podemos ingresar un relevador. Y aquí va a depender un poquito del diseño que tengamos. Pero puede ser a través de un transistor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No?
¿Qué nos dice? El circuito de carga y descarga hace que las fases de carga, el condensador se cargue a ritmo constante hasta alcanzar un valor de tensión Bm, un valor de voltaje Bm, que sería el máximo. Cuando se alcanza esa tensión, el conmutador electrónico desconecta el generador 1 y conecta al generador 2. Entonces, este generador realmente estaría automático. Una vez que el capacitor llega a su valor máximo, automáticamente intercambia. Cuando el capacitor llega a un valor de carga mínimo, que sería menos Bm, automáticamente el conmutador se regresa. Y eso es lo que les explicaba, fíjense, del tramo O de 0 a A, el voltaje BSA que va a ser igual a I por T entre C. ¿Por qué I por T? De aquí lo tenemos, de la fórmula. Nos está diciendo que es la carga. ¿Pero qué es la carga? ¿Qué es la carga, muchachos? Vamos a sacarlo aquí de una pequeña fórmula. ¿Cómo definir la corriente? Cantidad Variación de de flujo de carga electrones. con respecto al tiempo, ¿no? Ahí está. Sí. Sería Q entre T. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos dice la ecuación del voltaje? Q entre C, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces dice que el voltaje es igual a Q entre C. ¿De acuerdo? Y acá nos está diciendo, el voltaje B sea que va a ser igual entonces. Si de aquí despejo Q, ¿a qué me queda igual Q? Q entre C. A la corriente por el tiempo. ¿Sí o no? De esta primera ecuación que tengo, I igual a Q entre T, despejo Q y me queda I por T. Si la sustituyo en esta última fórmula, me dice que el voltaje es igual entonces a la corriente por el tiempo entre la capacitancia. Y es lo que me está diciendo aquí. Corriente por tiempo entre capacitancia. Y nos dice que es la carga del capacitor. Para el caso de la descarga del capacitor o del tramo de A a B, pues realmente sigue siendo lo mismo. Bm, que es mi voltaje inicial, menos I por T. Pero aquí estoy considerando que es T menos T cuartos, porque a partir de ahí empieza mi análisis. ¿Dónde empieza mi análisis para el tramo de A a B? Pues precisamente aquí, en T cuartos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi valor inicial del voltaje en el capacitor? Bm. Y a partir de ahí empiezo. Vean, Bm menos I por T menos T cuartos entre C. Descarga del capacitor. Y para el tramo de B a C, ¿cuál es mi voltaje inicial del capacitor? Aquí está. Menos Bm. Menos Bm. ¿Cuál es mi tiempo inicial? 3T cuartos. Y entonces mi ecuación me dice menos Bm más I por T menos 3T cuartos entre C. ¿De acuerdo? Si se elige el periodo, que sería el periodo completo, vamos a calcular o considerar que el periodo es igual a 4 por C entre Bm, que A por Bm entre I. Y por lo tanto la frecuencia sería 4 veces el valor del capacitor entre el valor de voltaje máximo. Entonces quiere decir que la frecuencia y el periodo van a depender del valor máximo del capacitor y de la capacitancia del capacitor. ¿De acuerdo? Como sabemos que el valor de la capacitancia es fija, pues entonces realmente las variables con las que se puede jugar es con el voltaje máximo y con el tiempo o la frecuencia. Entonces, si yo sé que el valor de la capacitancia es constante, que es esta que tengo aquí, y coloco un valor de voltaje máximo, entonces con eso puedo determinar la frecuencia o el periodo de mi señal. Y es lo que me dice acá. A partir de esta expresión se observa que, puesto que el valor del voltaje, del valor de C es fijo, la frecuencia de la señal se calcula a partir del valor de tensión. Es decir, cuando se selecciona un valor de frecuencia determinado, se obtiene un valor de voltaje máximo necesario para generar la señal.
Entonces quiere decir que si yo quiero determinar un valor de frecuencia, a lo mejor de 1 kilohertz, pues yo puedo saber cuál es el valor de voltaje máximo al que se tiene que cargar el capacitor. O viceversa. Si yo sé que el capacitor se va a cargar a un valor máximo de a lo mejor 3 volts, entonces puedo saber a qué frecuencia va a estar oscilando o cuál va a ser su periodo de duración de carga y descarga del capacitor. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ese documento ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, ya lo tienen. Ok, para repasarlo porque sí está denso. ¿Algún otro duda, muchachos? No, profesor. ¿No? ¿Seguros? Bueno. Nos habla de cómo generar una onda senoidal. Y nos dice, no se dispone de salida senoidal pura, sino que se emplea un circuito recortador. Porque no podemos generar realmente una señal senoidal completamente pura o completamente senoidal si no la hacemos pasar por algún tipo de procesamiento, ya sea una señal triangular, una señal cuadrada. De hecho, ya les había mencionado, por ejemplo, si tenemos una señal cuadrada, podemos descomponerla en todas sus armónicas. Y al descomponerla entre todas sus armónicas, lo que estaríamos considerando es que va a existir una señal senoidal a la frecuencia de la señal cuadrada o triangular que estemos descomponiendo. La hacemos pasar por un filtro y eliminamos todas las demás señales. Entonces, como tal, no se puede generar una señal completamente senoidal de forma pura. Podemos obtenerla de la señal de 120 volts que obtenemos de la señal. El problema es que esa señal viene con un valor de corriente muy alto y nos puede dañar un poco la circuitería. Entonces, una propuesta que se hace para generar este tipo de señales es a través de estos dispositivos que se conocen como diodos. Estos, que son los mismos que se trabajan en el caso de la parte del rectificador de una fuente de voltaje de corriente directa, al colocarlos de esta forma y colocarles una fuente de voltaje, van a funcionar como recortadores de niveles. Aquí van a recortar a un valor positivo y aquí van a recortar a un valor negativo. ¿De dónde la vamos a obtener? Vean, esta señal realmente sería la señal de los 120 volts que nos está entregando la Comisión Federal. Entonces, podemos obtener a partir de ahí y después bajar el nivel de voltaje, pues utilizando precisamente estos recortadores como tal. O podemos recortar una señal triangular y a partir de aquí empezarlo a trabajar. Una vez que se tiene esto, lo que se va a hacer, y me voy a adelantar un poquito. A ver si lo tengo acá. Aquí. Voy a tener diferentes bloques. Un generador de onda triangular. Y aquí de la señal de onda triangular voy a generar una señal cuadrada. ¿Qué me interesa de aquí? ¿Por qué me adelanto un poquito? De la onda triangular, yo la puedo meter a un conjunto de circuitos que les he mencionado que son amplificadores operacionales. Estos amplificadores operacionales van a funcionar como circuitos osciladores. ¿Qué es lo que van a tener? Puede ser que de esta señal senoidal, que a triangular, puedan estar empezando a funcionar como comparadores y a partir de ese funcionamiento de comparadores empiecen a trabajar como un oscilador. Puedo generar o trabajar a partir de esta señal senoidal que también está recortada, trabajar precisamente con un circuito amplificador operacional y a partir de ahí empezar a generar mi señal senoidal, haciendo que mi circuito oscile. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo necesito, como dice aquí mi diagrama, trabajar al amplificador operacional para que funcione como un oscilador. Un oscilador, en este caso, sí me va a poder generar una señal senoidal, pero que va a partir o que se va a generar a partir de mi señal de onda triangular, porque voy a estar conectándolo
algo que se conoce como oscilador controlado por voltaje. ¿Qué es un oscilador controlado por voltaje? Conforme mi voltaje se va incrementando, la frecuencia de la señal que está generando mi oscilador se va incrementando. Conforme mi voltaje se vaya disminuyendo, la frecuencia de mi oscilador va a ir disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un intervalo de voltaje a lo mejor de 0 a 5 volts, entonces a lo mejor esos 0 volts corresponden a 0 Hz y esos 5 volts corresponderían a lo mejor a 1 gigahertz. ¿De acuerdo? Entonces, conforme voy aumentando mi voltaje, mi frecuencia va a ir aumentando. Conforme voy disminuyendo mi voltaje, mi frecuencia tiene que ir disminuyendo. Y esa sería la función del oscilador controlado por voltaje. Pero todo esto va a estar conectado directamente de mi generador de onda triangular. ¿Sí? Entonces, con eso, yo voy a poder generar mis tres señales. Mi señal triangular, mi señal cuadrada y mi señal senoidal. ¿De acuerdo, muchachos? Pero siempre voy a considerar que al final deben de tener un amplificador de salida. Este como tal sería un diagrama Obleque sencillo sobre el cual nosotros podríamos trabajar un generador de funciones. La siguiente clase voy a explicarles un poquito acerca de estos dispositivos, de los diodos, para que veamos realmente qué es lo que está haciendo este recortador de nivel y por qué nos puede servir. Y con esto nos quedaría un poquito más claro cuál sería el funcionamiento de estos dispositivos directamente en la etapa de rectificación de la fuente de corriente directa, que es el bloque que les dije que iba a explicarles cómo funciona este dispositivo, el diodo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Seguros? No, profesor, todo bien. No, por favor. ¿Seguros? ¿O está un poco complejo esta parte? Algo que hay que repasar. No, sí. Sí, es que realmente ahorita lo que me interesaría un poquito es que entendiéramos más o menos cómo se genera. Como les menciono, si nos quisiéramos meter más a fondo, pues necesitaríamos trabajar con otro tipo de dispositivos, porque esos dispositivos son los que nos estarían dando prácticamente el comportamiento general de cada uno de los bloques funcionales del generador de funciones. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. ¿Seguros? No creo. Bueno, voy a compartirles también otro documento donde tengo otra explicación precisamente de un generador de funciones. Y de hecho, a ver si les puedo generar una simulación con bloques precisamente de amplificadores operacionales para que vean cómo se generan las señales a través de una señal triangular. Derivamos y nos da una señal cuadrada, integramos y nos da una señal completamente senoidal. Ustedes pudieran generarlas, tanto la señal triangular como la señal cuadrada. No sé si han escuchado hablar de un circuito que se llama multivibrador, que es el 555, que es un circuito muy famoso y muy conocido, que se utiliza para muchos circuitos en los primeros semestres, hasta mitad de semestre se utiliza todavía. ¿Han oído hablar del 555? Sí, profe, No. te genera un No, pulso de... profe. Sí, profe. Bueno, es un circuito generador de pulsos, pero ese circuito generador de pulsos puede generarnos también una señal triangular. Ya con una señal cuadrada y una señal triangular, prácticamente podemos generar una señal de tipo senoidal. En ocasiones, ese 555 se puede considerar también como un oscilador controlado por voltaje. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos conectar un potenciómetro de forma externa. Y ese potenciómetro al variar, lo que estamos variando es precisamente el nivel de voltaje que está entrando como red de disparo para el circuito. Y entonces al variar el potenciómetro, variamos niveles de voltaje y variamos la frecuencia de oscilación de la señal que nos entrega. Entonces, ese circuito del 555 también se los voy a explicar más o menos a detalle cómo funciona,
para que vean cómo también lo podemos trabajar como un controlador, un oscilador controlado por voltaje o un minicircuito generador de funciones o de señales. Y posteriormente veríamos cómo generamos también la señal diente de sierra, porque normalmente la señal diente de sierra no la tiene el generador de funciones, pero tiene una perilla que si nosotros la modificamos, podemos generar de la triangular hacia la señal diente de sierra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. ¿No? ¿Seguros, muchachos? ¿Los demás? No, profe. Creo que no. Vale, bien, muchachos. Y les voy a compartir unos videos acerca de generadores de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Vale, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el jueves. Está bien, profesor. Bien, profe. Se cuida, profe. Igualmente. Gracias. Nos vemos, buenas noches. Vale, muchachos, igualmente. Que estén bien.